Muy buenas noches. Para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jorge Leiva Pereira, es psicólogo de la Universidad de Talca, tiene un magíster en psicoterapia cognitiva post-racionalista de la Universidad de Santiago. También tiene un diplomado en el postítulo clínico en trastornos severos de la personalidad de la Universidad de Valparaíso, además de poseer entrenamiento en MDR para el trabajo del trauma psíquico, entrenamiento en terapia cognitivo-conductual basada en el trauma. Dicho esto, le damos el paso a Jorge para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Bienvenidos. Qué alegría encontrarme con casi 300 personas conectadas un día miércoles a las 8 de la noche, acá en Chile al menos. Es muy satisfactorio, ¿cierto? Poder conversar de estos temas que son tan complejos y que en muchas ocasiones no se hablan abiertamente. Así que muchas gracias por estar disponible esta noche para estar conectados conmigo. Voy a presentar la pantalla. Denme un segundito. Como bien decía el nombre, ¿cierto? Este seminario eh, tiene por nombre Aumento de conductas suicidas en adolescentes en Chile, detección y manejo en contextos de alta demanda. ¿Sí? Yo soy un fan número uno de los buenos encuadres, de las reglas al inicio de todo proceso, ¿cierto? Soy terapeuta y desde ese punto de vista siempre creo que trabajar con un encuadre adecuado nos permite ser transparente con nuestros usuarios, ser transparente con lo que se espera de cada espacio, ¿cierto? Ustedes comprenderán que un seminario abierto para 300 personas difícilmente va a ahondar en mucho detalle en tantas temáticas. Sin embargo, si bien es ambicioso esto, quisiera yo que podamos sacar algún producto, poder comentarles algunas cosas de lo que yo he venido trabajando a lo largo de este tiempo, y desde ese punto de vista comentarles, bueno, el chat está habilitado. Yo esperaría que no estuviera habilitado, pero está habilitado, pero no lo voy a poder mirar mientras hablamos. Porque me pasa en algunas ocasiones que ustedes comprenderán que estar conectadas con muchas personas implica que se pueda llevar una conversación en paralelo con el chat, entonces me va a distraer de lo que yo estoy hablando. Entonces, vamos a tener el chat inhabilitado, o al menos yo no lo voy a revisar. Habrá un espacio para un máximo de 3 preguntas que sean atingentes a los temas que revisamos, obviamente. Va a ser al final y va a ser por orden de aparición, ¿cierto? Las manitos que nos aparezcan primero, le vamos a dar espacio a 3 preguntas, ¿ya? Sé que es un tema complejo, ¿ya? Que puede generar algún malestar o recuerdos no agradables eh, hacia experiencias tanto personales como de cercanos, ¿ya? Por lo que aquellas experiencias que puedan manejar, se puedan manejar dentro de un contexto de atención clínica, de ser necesario, si alguien de ustedes tiene algún grado de malestar a propósito de hablar de suicidio, es importante que lo puedan conversar en un contexto clínico, ¿cierto? Bien ordenadito, y que las preguntas se enfoquen en lo visto en la clase, ¿ya? ¿Por qué planteo este último punto? Porque ocurre en algunas ocasiones que alguien me puede decir, mira, fíjate que tengo un vecino que tiene tuvo un intento de suicidio y quiero saber cómo ayudarlo. Digo, sería un poco incómodo poder responder eso pensando en que primero estaríamos vulnerando la privacidad de su vecino, porque no creo que quiera que estemos conversando de él delante de 300 personas, y desde ese punto de vista es como cualquier situación, ojalá nos enfoquemos en lo visto en la clase y que los temas más complejos sean vistos en el contexto que corresponde, ¿ya? Es importante saber que para algunas personas puede ser difícil a nivel emocional hablar o escuchar sobre estos temas de suicidio, ¿ya? Si tú sientes algún tipo de malestar emocional, es importante que lo hables con alguien de confianza y que busques ayuda. Puede ocurrir en algunos momentos también que alguien pueda sentir un poco de culpa, ¿sí? Por no haber abordado de la manera esperable o la manera que establece la evidencia el manejo de un caso suicida. Lo importante es no sentirse culpable, ¿cierto? Pensando en que usted está haciendo lo mejor que puede y por eso también está aquí, me imagino yo, porque quiere aprender, porque quiere conocer otros caminos y desde ese punto de vista podamos nosotros colaborar en aquello, ¿sí? Entonces, hay respuestas emocionales, ¿ya? Por lo tanto, entendemos que este es un espacio formativo y no terapéutico. Por lo tanto, lo clínico, ¿cierto? Puede ser visto en contexto en lo que ustedes puedan manejar esa situación, ¿sí?
Tiene algunos objetivos este seminario, ¿cierto? Identificar señales de riesgo suicida en adolescentes considerando un contexto actual de alta demanda y aplicar criterios de respuesta inicial y derivación en escenarios educativos y comunitarios, ¿sí? Eh, la idea acá es priorizar, ¿cierto?, la pertinencia técnica de las intervenciones, limitando en el fondo la dispersión y resguardando el foco clínico, ¿sí? Los objetivos van en función de varios niveles, ¿no? De la detección, el entendimiento del fenómeno, la articulación, etcétera. Y además dos objetivos más genéricos, ¿no? Que tienen que ver con fomentar aprendizaje multidisciplinario. Yo sé que probablemente acá hay varios colegas psicólogos o psicólogas, pero también puede haber de otras áreas. Entonces también alguien si al final quisiera que alguna de sus preguntas fuera de otro ámbito, también sería enriquecedor para todos, ¿no? Y actualizar conocimientos mediante análisis nuevos de enfoques teóricos y prácticos relacionados con técnicas psicosociales y educacionales, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto? Saber que cuando hablamos de suicidio, hablamos de un tema complejo, hablamos de un tema multifactorial, y desde ese punto de vista, conocer, ¿cierto?, la epidemiología del suicidio es importante porque uno puede hablar con información. En el fondo necesitamos comunicar los fenómenos a través de cierta información validada, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, ¿cierto? Miramos los datos de distintas fuentes, ¿cierto? Y que pueden ser entendidos de distintas maneras, ¿ya? Porque en muchas ocasiones hay algunas estimaciones globales según información general, en otras ocasiones pueden haber algunas estimaciones con tasas ajustadas según época. Entonces, cuando uno habla de suicidio, es importante comprender que habla de un fenómeno amplio, ¿cierto? Y que para tener cierta información validada, requerimos evaluar un periodo de tiempo amplio. Ya está muy conocida esta idea de que ha ido en aumento y habla la gente como de una pandemia y en realidad no, mira los datos cuando se miran de manera ajustada, ¿cierto? Se establece que hay países que tienen tasas altas de suicidio. Sin duda que Chile en algún momento tuvo un pic de suicidio en el año 2008, ¿cierto? Donde estábamos por sobre el 12% por 100.000 habitantes, sí que es una tasa bastante alta, sobre todo en adolescentes. Sin embargo, esta tasa se ha ido movilizando, ¿cierto? Yo les voy a compartir la diapositiva, así que no hay problema en eso. Cada diapositiva va con su fuente respectiva abajo. Esta página es bien interesante porque te hace un análisis global de, el suicidio, ¿cierto? En tasas por 100.000 habitantes, ¿sí? Y ahí plantea que Chile en particular, ¿cierto?, está en una tasa promedio de 6,8, tomando los datos del año 2000 al año 2021, ¿sí? Esto se escapa un poco a los datos que existen con fuentes chilenas propiamente tal. Esta es una fuente internacional que me imagino que tomará datos validados, ¿cierto? Pero ese 6,8 está alejado un poco de la tasa actual que bordea el 10%, ¿cierto? Entonces es importante establecer que no existe una única fuente del dato, ¿sí? Porque en muchas ocasiones las defunciones por suicidio requieren de una validación posterior, ¿cierto? Entonces tenemos alguna fuente de información asociada a muertes, por ejemplo, de causas externas, y no sabemos muy bien en el momento preciso si es por suicidio o no, y eso como se demora un poco en que esos datos se validen a nivel de las estadísticas nacionales, puede tener variaciones, ¿sí? Entonces es importante entender que pueden haber ciertas tasas ajustadas o estimaciones globales que no van de la mano con los datos que podamos manejar en la actualidad. Lo que sí es un hecho es que a lo largo del tiempo el suicidio se posiciona como una de las principales causas de muerte en el mundo por causas externas. ¿Sí? En muchas ocasiones se habla de que el suicidio está bordeando las primeras tres causas de muerte en personas jóvenes, de 15 a 29 años la segunda causa de muerte, ¿cierto? En estos datos hablan de más de 800.000 personas se suicidan al año. Entonces estiman que es una muerte cada 40 segundos, ¿sí? Luego, con los datos más actualizados que tiene la OMS, ¿cierto? Baja un poquito la cantidad total, y ya no hablamos de 800.000 muertes por año, sino de 700.000, ¿cierto? Que baja en 100.000, que no es un dato menor, ¿sí? Y plantea, en el fondo, que se sigue siendo la segunda causa de muerte en personas jóvenes, por lo tanto, la población. Tenemos dos grupos de alto riesgo, en el fondo, la población adolescente y joven, ¿cierto? Y los adultos mayores, principalmente hombres, ¿sí? Cuando hablamos
hablamos de las estadísticas generales, ¿no? Que en muchas literaturas se plantea que el suicidio es más prevalente hombre, ese dato es real. ¿Sí? El suicidio es más prevalente hombre, los grupos de mayor riesgo son adolescentes, ¿cierto? Y adultos mayores, ¿sí? Desde ese punto de vista, entender, ¿cierto? Que tenemos algunas cifras, podríamos llamarlo entre comillas como cifra negra, ¿no? Porque en muchos casos no llegan a consultar, ¿cierto? Por lo tanto, una estadística que no tenemos claro, y se estima más o menos que por cada muerte por suicidio pueden haber 20 intentos, ¿sí? No necesariamente todos los intentos llegan a consultar, ¿sí? Entonces es importante entender que la carga global de suicidio se concentra en países de ingresos bajos y medios, lo que evidencia una influencia de algunos determinantes estructurales en el fenómeno, ¿cierto? Como la pobreza, como la desigualdad, ¿cierto? O como fenómenos que ocurren en ciertos rangos etarios, como por ejemplo las dificultades económicas, ¿cierto? El fracaso laboral, el fracaso familiar en hombres adultos puede ser un factor de riesgo importante. Factores de riesgo, ¿ah? No hablamos nunca de causa-efecto. En realidad hablar de causa-efecto en suicidio es re complejo porque no es unicausal, ¿sí? Es multifactorial. Entonces, la conducta suicida y las muertes debido a ello tienen esta carga creciente, le digo yo, que es cerca de las 700.000 personas. Por cada muerte por autolesión o por suicidio se estima que hay 20 intentos aproximadamente y otras 50 más personas con ideación suicida. Entonces nosotros entendemos que, claro, si bien una tasa de un 10 por 100.000 habitantes es una tasa alta, ¿sí? De cada uno de esos 10 tenemos que multiplicarlo por 20, que puedan haber 20 intentos, ¿cierto? Y por 50 personas con eso. Entonces, ahí el universo empieza a ampliarse, ¿sí? Entonces, a nivel mundial, es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. La tasa cruda mundial de suicidio es 10,6 por 100.000 habitantes, siendo casi el doble en hombres que mujeres. La relación siempre 1:2, en general, más hombres los que se suicidan que las mujeres. Y en Chile la tasa está por sobre la tasa mundial de un 10,9 al 2019. Ustedes dirán, mire, estamos hablando del 2026 con datos del 2019. Es por lo que hablaba anteriormente, que los datos en suicidio requieren de un espacio amplio de tiempo para sacar cierta información. En el fondo, como se miden tasas, además, estas tasas pueden hacer una variación muy brusca. Por ejemplo, pensemos comunas con pocos habitantes, comunas con 40.000 habitantes, 30.000 habitantes, ¿cierto? Una o dos muertes por suicidio nos dispara la tasa. ¿Cierto? La mayoría de las tasas se calculan por 100.000 habitantes. Entonces, si yo me baso solamente en uno o dos casos, puedo tener información errónea al momento de pensar el marco global. ¿Sí? Entender sí que es un problema de salud pública, es un problema complejo, es un problema multifactorial, que no depende solamente de las instituciones de salud, sino que también depende de otras áreas como viviendas, el ámbito social, educacional, ¿cierto? Comunitario. Entonces, desde ese punto de vista, todos podemos aportar en algo para la prevención. ¿Sí? En general, ¿cierto? Como les mencionaba, como el fenómeno en sí se va ampliando según las personas que tienen un intento o según las personas que tienen ideación suicida, nos plantea este gran desafío, que en el fondo son aquellas personas que no consultan. ¿Sí? La mayoría de los estudios epidemiológicos respecto de sintomatología asociada a algún diagnóstico, por ejemplo, de salud mental, está pensado en personas consultantes. ¿Sí? Porque en el fondo tenemos estas muestras que son muestras de población cautiva, ¿cierto? De consultantes de algún centro, de alguna especialidad en particular de psiquiatría. Entonces, nuestro desafío en el fondo es cómo llegar a las otras personas. Y eso en muchas ocasiones tiene que ver con las estrategias de prevención. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que también tiende a ser un fenómeno que genera mucho revuelo al momento de intervenir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podríamos saturar los sistemas sanitarios, ¿sí? En función de estos intentos que no llegan a consumarse. Entonces, en muchas ocasiones, ¿cierto? El suicidio, en el fondo, el fenómeno excede a la mortalidad. ¿Sí? La mortalidad es un dato, es un elemento, pero el fenómeno es mucho más que eso. Entonces es importante que las personas que lleguen a consultar, ya sea a una especialidad de psiquiatría o a un servicio de urgencia, que estamos hablando de servicios especializados y por lo tanto servicios más costosos, sean las que realmente deben llegar a ese punto.
¿sí? Y que podamos trabajar con las otras personas, aquellas personas con manifestaciones más leves sintomatológicamente o con indicadores más inespecíficos que se puedan trabajar en un contexto ambulatorio de atención primaria, por ejemplo, o de apoyo comunitario, se mantengan en ese espacio y no consulten, ojalá, la especialidad, dado que los sistemas están muy saturados, ¿cierto? Las listas de espera en salud mental son amplias, el costo que tiene las atenciones de urgencia también es alto, por lo tanto, ojalá poder mitigar el riesgo, ¿cierto? Con otro tipo de intervenciones más amplias a nivel comunitario y a nivel del proceso ambulatorio. ¿Sí? En general, ¿cierto? Como les digo yo, hay tasas que son fluctuantes, ¿cierto? Entre 9 y 12 por 100.000 habitantes. Lo que tenemos claro es que sí o sí son los hombres los que más se suicidan en el mundo, por lo tanto también las campañas de prevención, las estrategias de intervención deben ir enfocadas en este grupo, ¿sí? En muchas ocasiones, como les digo yo, las diferencias que hay entre un estudio u otro tienen que ver con variaciones metodológicas, ya sobre todo entre las fuentes. Algunos usan tasas crudas versus tasas ajustadas, ¿cierto? Lo que sí o sí debemos considerar es que el principal predictor clínico ya de un suicidio es el intento previo. Por lo tanto, ya tenemos nosotros un elemento que sí o sí debemos considerar al momento de hacer una buena evaluación clínica, que es preguntar si la persona ha tenido un intento previo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar estos marcos o modelos teóricos que tratan de explicar en realidad, porque yo siento que ninguno lo explica al 100%, pero que tratan de explicar el fenómeno, empiezan a aparecer algunos factores comunes. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, la presencia de eventos estresantes en la vida, la presencia de un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Si nosotros a estos elementos le sumamos estos dos otros elementos que se evalúan constantemente cuando uno evalúa suicidio, que tiene que ver con la impulsividad y la desesperanza, si le sumamos a eso el acceso a métodos y el factor imitación, se nos podemos tener en el fondo todos los elementos de esta receta que puedan llevar a un suicidio, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones los intentos que son más impulsivos son más de mayor riesgo. Por lo tanto, implican que puedan ser con más fuerza y desde ese punto de vista más difíciles de prevenir. ¿Sí? Sin embargo, algunos elementos, como por ejemplo el trabajo en la desesperanza, que es con una buena evaluación clínica detrás, o el acceso a métodos, es algo que se puede trabajar directamente. El acceso a métodos es una de las estrategias globales, ¿cierto? Con mayor evidencia de poder disminuir los riesgos. En el fondo, si una persona que está con ideación suicida, ¿cierto? Con historial de intentos previos, ¿cierto? Nosotros hacemos un trabajo con las familias, con el entorno para reducir el acceso a métodos, es decir, que no existan armas de fuego, que no existan elementos cortopunzantes, que no existan medicamentos, ¿cierto? Podemos reducir un poco el riesgo. Generalmente uno también, les voy a mostrar yo al final una estrategia específica de intervención que tiene que ver con el plan de seguridad. Generalmente uno trabaja un plan de seguridad con los pacientes con riesgo suicida y permite en el fondo establecer un, como una forma de responder a la crisis, ¿ya? Y en ese caso, uno lo que les plantea justamente en que en momentos de calma, no en momentos de crisis, sino que en momentos de calma se puede hacer una limpieza del entorno, ¿sí? Para hacer el entorno más seguro. Porque una persona que está en crisis, si sabe que hay un arma, por ejemplo, si sabe que tiene pastillas acumuladas, lo más probable es que en la crisis su pensamiento se nuble y por lo tanto pueda acceder a ese método y pueda hacer un intento de suicidio. ¿Sí? Hay algunos indicadores del riesgo ya que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Algunos indicadores implícitos de la intención suicida, por ejemplo, evidencia de la planificación del acto, ya en muchas ocasiones, por ejemplo, esta idea de dejar una carta, ¿cierto? Planificar el lugar, el momento, evidencia de premeditación, que lo estoy analizando con tiempo, estoy buscando el momento específico, oportunidad, ¿cierto? La comunicación del intento a otras personas, las búsquedas en internet, ¿cierto? El empezar a hablar de la muerte, por ejemplo,
tomar precauciones para no ser detectado antes de un intento, realizar arreglos previos de tipo financiero, por ejemplo, en adultos, escribir cartas o notas suicidas. Pasa harto de repente con adolescentes. Yo atiendo adolescentes y pasa esto de que tienen borradores de WhatsApp, ¿no? Para poder mandarle a sus amigos, a sus familias. Ya no está este fenómeno de la carta, aunque es más antiguo, ¿no? Sino que ahora las redes sociales también tienen un impacto en eso. Y conocer la letalidad del método, porque las personas empiezan a averiguar, empiezan a buscar en Internet, ¿cierto? Ahora, la sola constatación de la letalidad no refleja necesariamente la intención, ¿ya? Se ha demostrado que existe una baja correlación entre la intención y la suicidalidad, y la letalidad, perdón, considerando estos elementos que yo le mencionaba, como por ejemplo la impulsividad, ¿cierto? Porque hay una persona que lo planifica más, ¿cierto? No necesariamente es aquella que lo va a ejecutar de una forma más efectiva el hecho, el acto en sí, efectiva desde el punto de vista de conseguirlo, no de que sea algo bueno, ¿no? Y sin embargo, alguien más impulsivo, por ejemplo, podría ser mucho más riesgoso al momento de ejecutar el acto, ¿sí? Y en la intención suicida hay que considerar la letalidad, ¿sí? Y cómo en el fondo este acto responde a la disponibilidad que tenga. No es lo mismo, por ejemplo, que alguien se tome, no sé, 5 paracetamol a que alguien se intente tirar de un piso 20. ¿Sí? Hay una letalidad muy distinta. Ahora, dentro de todos estos elementos, yo diría que uno de los elementos principales a evaluar, como yo les decía, tenemos la desesperanza por un lado, tenemos la impulsividad por otro, yo le pondría uno adicional que es la eh, intencionalidad. ¿Sí? En el fondo, esto que estoy haciendo es con intención de quitarte la vida, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si no evaluamos la intencionalidad, podemos desestimar el riesgo. Por ejemplo, si yo me quedo solo con el método, ¿sí? En el fondo le digo, usted se tomó cinco paracetamol, y yo no le pregunto, ¿cierto? Puede ser un riesgo mayor, porque en el fondo la persona te puede decir, eran 5, pero en realidad yo quiero suicidarme, mi intención es quitarme la vida. Entonces, si yo me quedo solamente con que son 5, que a lo mejor no son tan peligrosos en términos de método, eh, la persona puede después tomarse 20. Entonces es importante evaluar ahí y no quedarnos solamente con la idea del método en sí, sino que la intencionalidad y siempre evaluar intención. ¿Sí? Desde ese punto de vista hay una transición crítica que ocurre entre la planificación y la ejecución, y es una ventana relevante al momento de evaluar, ¿cierto? Entonces, pensando en esta lógica como eh, de pasos, ¿cierto? Si bien no es lineal, ¿cierto? Puede transitar de una rápidamente. En el fondo, alguien que solo tenga ideación puede llegar al suicidio rápidamente. Tiende a haber un espacio entre una y otra, que tiene que ver con que existe la ideación, sí, que son pensamientos pasivos o activos de suicidio. En el fondo, un pensamiento pasivo podría ser, hoy ojalá no despertar, ojalá me atropellen, ¿sí? Versus un pensamiento o una ideación activa que en el fondo es como he pensado en colgarme, ¿sí? Luego el plan, ¿cierto? Que un plan más estructurado en cuanto a método y tiempo, ¿cierto? Aumenta el riesgo, obviamente. Y esta es la ventana crítica de intervención, en el fondo. Es como alguien que ya tiene elaborado un plan y nosotros lo pesquisamos a tiempo, podemos trabajar, ¿cierto? Desde el punto de vista terapéutico para poder, en el fondo, detener esto y que no lleguemos al intento. Así como después viene el intento, que es el paso a la acción conductual propiamente tal, y el suicidio, que es el resultado fatal, finalmente. Entonces, las intervenciones son exponencialmente más efectivas en fases iniciales y en el fondo el objetivo de este triage clínico es interceptar antes del umbral conductual, ¿cierto? Ojalá quedarnos solamente en ideación y planificación y desde ahí poder intervenir y que la persona no llegue necesariamente a hacer el intento, ¿sí? Un modelo bastante estudiado, ¿cierto? Que es el de vulnerabilidad a estrés, plantea que existe cierta vulnerabilidad, ¿cierto? Base en algunos pacientes, ¿ya? Como por ejemplo síntomas depresivos, experiencias traumáticas tempranas, ¿cierto? Por lo tanto, el estrés lo que viene a ser es un evento precipitante, ¿sí? Que puede aumentar el riesgo de que exista la conducta propiamente tal. ¿Sí? Entonces, son el mismo estresor,
puede generar resultados distintos dependiendo de cada persona, porque la vulnerabilidad es distinta, ¿cierto? Entonces, la conducta suicida no se explica por el evento visible inmediato, sino por la interacción entre esta predisposición acumulada y el estrés actual, modulada en muchas ocasiones por la propia regulación del individuo. Entonces, la conducta suicida emerge cuando un estresor supera la capacidad de regulación de un individuo previamente vulnerable, entonces explica esta variabilidad frente a eventos similares. ¿Sí? El mismo modelo, en el fondo, de alguna manera explica que tenemos un cierto patrón de conducta no observado, que en muchas ocasiones las personas viven más en su mundo interno, donde está la ideación suicida, ¿sí? Y que nadie le pregunta, ¿sí? Es ideación suicida que va aumentando a medida que las experiencias negativas de la vida, los eventos estresantes van aumentando, ¿cierto? Hasta que se comunica esto. Sí, sabéis que estaba pensando en que no quiero vivir. Ok, y ese es un punto clave de intervención, ¿cierto? Generalmente, cuando la persona comunica y se interviene, tiende eso a bajar. En el fondo, no, mira, fíjate que lo estaba pensando mejor y en realidad no, mira, no creo que me haga daño, en realidad lo lamento por preocuparlos, qué sé yo. Aquí en este punto es clave con adolescentes trabajar la confidencialidad desde el punto de vista en que, como les decía al principio yo, un buen encuadre nos ayuda mucho a tomar buenas decisiones posteriores, ¿sí? Porque en el fondo, tú le dices al adolescente, lo que hablamos nosotros en nuestras sesiones es confidencial, excepto a que exista riesgo para ti o para un tercero. Y el riesgo para ti es asociado al riesgo suicida, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando él lo comunica, uno le plantea esto, de que, ok, tú me estás contando esto, yo no me puedo quedar en silencio, yo no puedo dejar que te vayas de la sesión sin yo mencionárselo a un adulto. ¿Sí? Y en ese punto de vista el paciente puede decir, oye, pero ¿cómo si esto es confidencial? No, pero es que nosotros lo hablamos en la sesión número uno, de que la confidencialidad se rompe cuando existe un riesgo para ti, ¿ya? Entonces es importante porque en muchas ocasiones después de comunicarlo vuelve a bajar el riesgo en el fondo. Sin embargo, en muchas ocasiones, adolescentes con alta vulnerabilidad vienen de contextos muy estresantes. Por lo tanto, el contexto en sí no lo vamos a cambiar. ¿Sí? Se pueden hacer algunas modificaciones, pero en general el estrés puede volver. Por lo tanto, si ocurre alguna otra gatillante, ¿cierto? O precipitante en este caso, como o situaciones estresantes, puede aumentar nuevamente el riesgo y en vez de pasar de la ideación a la comunicación, lo que ocurre es un intento de suicidio. ¿Sí? Y ahí en el intento vuelve a haber una fase nuevamente como de, entre comillas, arrepentimiento, donde se vuelve un poco a cero y parte de la intervención también está ahí, ¿cierto? Y podemos hacer todas las estrategias preventivas, ¿sí? Pero como en el fondo, a medida que aumenta la vulnerabilidad al estrés, ¿cierto? Y cada vez tenemos más eventos estresantes en la vida, ¿cierto? Esto puede pasar rápidamente a hacer un intento o a llegar a la conducta que es el suicidio finalmente, ¿sí? Entonces, como les mencionaba yo, el intento previo es el predictor clínico individual más robusto en términos de evidencia, ¿cierto? Para llegar al suicidio. Por lo tanto, siempre hay que evaluar intento previo. Siempre hay que preguntarlo, ¿sí? Eh, si lo sumamos a otros elementos, ¿cierto? Desde el punto de vista clínico, tenemos algunas situaciones que puedan aumentar el riesgo, como por ejemplo la sintomatología depresiva asociada a una alta desesperanza, ¿sí? En un riesgo medio puede ser esta desesperanza estructurada o el consumo de sustancias, pero que puede variar y puede ir aumentando el riesgo a medida que pasa el tiempo. Entonces, en muchos casos, la idea es que cualquier evaluación que se realice en urgencia, ya sea por usted, profesional de salud mental, que deriva un caso de urgencia, sea con la información lo más clara posible. Y desde ese punto de vista siempre se plantea, ojalá aplicar una escala, la escala de Columbia, la que tiene mayor validación y tiene mayor evidencia de su uso a nivel internacional, ¿cierto? La escala de severidad del riesgo suicida de Columbia, de Kelly Posner. Desde ese punto de vista, usted si deriva un paciente, que el paciente lleve, en el fondo, usted en la derivación haga la aplicación de esta escala más la evaluación clínica, propiamente tal, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos los factores de riesgo, la presencia de un trastorno mental, la presencia en los intentos de suicidio previo, el escaso control de impulso, el aislamiento, la enfermedad física grave o la muerte o suicidio de un cercano, son factores que se van agrupando en distintas dimensiones y van, en el fondo, aumentando el riesgo a medida que aparecen y están presentes en los adolescentes.
Entonces, el entorno familiar actúa como un amplificador o modulador crónico del riesgo, porque existen algunos elementos a nivel familiar, ¿cierto?, que pueden, en el fondo, em, aumentar, ¿cierto?, el riesgo en función de que no es un ambiente contenedor, ¿cierto? Dentro de eso está el conflicto, ¿cierto? La presencia de maltrato, ¿cierto? Decíamos como eventos estresantes de la vida, ¿no? La baja cohesión familiar, por lo tanto, la intervención exclusivamente individual es insuficiente, ¿cierto? Y en muchas ocasiones destinada al fracaso, porque si no consideramos al sujeto dentro de su contexto, ¿cierto? Es imposible que pueda estar 100% bien si este contexto no cambia, ¿cierto? Señales de alerta que siempre están antes de una crisis suicida, verbalizar la muerte explícita, ¿cierto? Pensar este día estaría mejor sin mí, prefiero dormir y no despertar, si hay un aislamiento social abrupto, autolesiones no suicidas, las autolesiones no suicidas, si bien su nombre plantea que son sin la intencionalidad de quitarse la vida, pueden involucrar un riesgo alto, dado que es un acercamiento, ¿cierto?, de tipo conductual a esta experiencia de lesionarse. Entonces, esta idea de, entre comillas, se les puede pasar la mano con una autolesión, pese a que no sea con intencionalidad suicida, puede aumentar. De hecho, hay estudios que plantean que aumenta hasta el 10 veces el riesgo suicida la presencia de autolesiones no suicidas, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones es difícil que el intento sea de manera impulsiva sin ningún precursor, ¿sí? Entonces aquí la detección temprana, ya sea en atención primaria, servicios de urgencia, depende mucho de un entrenamiento en observación clínica. Entonces que todos estos elementos que yo se los nombro de manera muy abreviada, en el fondo podamos tenerlos claros al momento de hacer una evaluación clínica. ¿Sí? Generalmente si uno parte de entrevistas de más a menos, ¿cierto? Se plantea esta idea de que yo puedo identificar que hay ciertos factores de riesgo que me pueden llevar a la conducta suicida, ¿sí? Entonces yo los voy evaluando, ¿cierto? Si yo veo que hay aislamiento, ¿cierto? Si veo que existe alta desesperanza, sintomatología depresiva, ¿cierto? Algunas acciones más impulsivas, yo podría decir, mira, este paciente, todos estos antecedentes generales me hacen sospechar de que pueda tener algún tipo de ideas suicidas o planificación suicida. Entonces uno le pregunta. ¿Y cómo le pregunta? Abiertamente. ¿Tú has pensado alguna vez en quitarte la vida? ¿Sí? Sin tanto rodeo, ¿sí? Sin tanta metáfora. Es importante que del suicidio se hable abiertamente, que no tengamos miedo a intervenir, ¿cierto? Y que en el fondo nos capacitemos de la mejor forma posible para poder evaluar de una manera pertinente, ¿cierto? Y con todos los antecedentes clínicos necesarios para tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Entonces, la evaluación estructurada en muchas ocasiones previene omisiones clínicas. En el fondo, como les digo yo, si tenemos un marco teórico que nos guía nuestra evaluación, podemos nosotros tener un mejor resultado en términos de la evaluación, ¿cierto? Siempre evaluar la ideación, la planificación, los medios, ¿cierto? Y en algún punto lo que buscamos es tener la historia lo más completa posible, pero sin quedarnos mucho rato en los detalles, sino más bien en todo lo que implica el riesgo, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, uno puede tener algunas clasificaciones, ¿cierto?, de riesgo, evaluando ciertos elementos clave de esto. Como les decía yo, la ideación, los intentos, los síntomas cuando tenemos presencia de un trastorno mental, el control de impulsos, la desesperanza y el contexto, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en estos 6 elementos, a medida que se van complejizando, ¿cierto? Va aumentando el riesgo. Por ejemplo, un paciente que tiene ideas frecuentes, duraderas, con planes definidos, que tiene indicadores directos de intencionalidad, que sus síntomas depresivos, por ejemplo, son síntomas severos, ¿cierto? Tiene cero control de impulso, una alta desesperanza y no existe un medio que pueda protegerlo, estamos hablando de un riesgo extremo. Por lo tanto, lo que se busca en muchos de esos pacientes, en el fondo, es una medida inmediata como una internación, ¿cierto? Una hospitalización. Entonces, sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, un riesgo leve, que son algunas ideas
infrecuentes, poco intensas, ¿cierto? No hay intención, los síntomas son leves, hay un buen autocontrol de impulso, hay una leve desesperanza y tenemos una familia o un ambiente protector confiable, es una intervención en el fondo de riesgo leve que, por ejemplo, podría ser manejada en una atención ambulatoria. ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es importante tener en mente todos estos elementos, ¿sí? Y dependiendo del tipo de riesgo, uno pudiese llegar a hacer ciertas derivaciones en el contexto de la red de salud pública chilena, ¿cierto? Está muy acotado a ese entorno, ¿no? Cuando tenemos un riesgo bajo, en el fondo, se podría pensar en un seguimiento ambulatorio, en atención primaria, con apoyo de programas comunitarios del ámbito educativo, ¿cierto? Un riesgo moderado, en el fondo, una derivación asistida a salud mental, si es que existe la posibilidad de hacer una derivación a un COSAM, aunque las derivaciones a COSAM generalmente son desde la atención primaria a los COSAM, pues entonces ahí lo que puedan aportar desde el ámbito comunitario o desde el ámbito educativo complementa la derivación, ¿cierto? Y cuando tenemos un riesgo alto, una retención inmediata en urgencias y una evaluación psiquiátrica de la sintomatología aguda. ¿Cierto? Entonces, en términos como de respuesta, ¿cierto? La supervisión constante, en el fondo, eliminar el factor de oportunidad, el tema relacionado con los métodos, ¿cierto? Una restricción de métodos letales, como les digo, perdón, la activación de la red, involucrar a los cuidadores principales y a la red de urgencia local y en el fondo, como les decía yo hace un rato atrás, el acceso la limitación de acceso a métodos letales es la intervención aislada más efectiva a nivel poblacional, ¿cierto? Este modelo que plantea la OMS, ¿cierto? El modelo LIFE, plantea este acrónimo, ¿cierto? En 4 intervenciones claves basadas en evidencia para enfrentar el suicidio, ¿cierto? Primero, limitar el acceso a medios, como veníamos conversando, pesticidas, armas de fuego altamente peligrosas, ¿cierto? Luego, la interacción con los medios de comunicación para informar responsablemente sobre el suicidio. ¿Cierto? Ustedes, hay una guía en la OMS bastante interesante, ¿no? Que plantean la manera en que los medios de comunicación debiesen abordar el fenómeno de suicidio y pensando en muchas ocasiones el rol que cumplimos los profesionales de salud mental en contextos más acotados, ¿no? Si, en ciertas comunas que tienen medios locales, donde uno pueda de alguna manera ir a la radio o lo puedan a usted entrevistar, ¿cierto? En el fondo siempre hay que hablar de dónde pedir ayuda y cómo, en el fondo, buscar la prevención, ¿cierto? Desde el punto de vista de orientar eh, cuáles son las respuestas normales frente a ciertas situaciones y cuáles respuestas pueden escapar un poco y requieren de asistencia clínica. No enfocarnos en el método, porque como sabemos el factor imitación es importante, por lo tanto, en el fondo, mostrar el otro lado, dónde pedir ayuda, a quién llamar, a dónde acudir, eh, a qué poner ojo cuando uno piensa en uno mismo, ¿no? Como es normal pensar sobre la muerte, sí, es bastante común, perdón, es bastante común, sin embargo, deja de ser normal cuando esto ya nos acompaña persistentemente en la mente. ¿Sí? Los cambios de ánimo en adolescentes son comunes, sí, son bastante comunes. Sin embargo, los cambios bruscos de ánimo, ¿cierto? Con descontrol de impulsos, por ejemplo, no son normales y hay que evaluarlo, ¿sí? Es común ver que hay adolescentes con dificultades para conciliar el sueño, sí, es muy común. Sin embargo, si es persistente, ¿cierto? Y se transforma en dificultades para mantener el sueño y no se puede dormir bien y en el fondo hay un insomnio perspicaz, debemos en el fondo evaluar eso clínicamente, ¿cierto? Finalmente, fomentar habilidades socioemocionales para la vida de los adolescentes y la identificación temprana. Como les digo yo, hay muchas situaciones que la gente tiende a normalizar, pero si tenemos claro cuáles son la sintomatología, ¿cierto? Temprana que pueden presentarse frente al riesgo, podemos nosotros en el fondo hacer una mejor evaluación y manejo de esto, y por lo tanto también un seguimiento, ¿cierto? Entonces, lo más crucial de todas estas medidas, en el fondo, es fortalecer y acelerar los esfuerzos en curso en materia de prevención del suicidio para salvar a las vidas de personas que en el fondo puedan verse afectadas por este grave problema de salud pública,
¿cierto? Una estrategia también específica para el manejo del riesgo tiene que ver con la generación de planes de seguridad, ¿sí? Si alguien bucea ahí en los seminarios de ADIPA que quedan disponibles en la página, hay uno específico que yo hice hace un tiempo atrás de cómo usar el plan de seguridad como estrategia, pero finalmente el plan de seguridad tiene que ver con una intervención que viene desde la línea de la intervención cognitivo-conductual, donde en el fondo buscamos varios puntos clave. Entre esos, reconocer las señales de alerta, entender que las crisis suicidas no vienen de un día para otro ni bruscamente, sino que nos acompañan en algunas ocasiones por algún tiempo, ¿cierto? Para que la persona sepa cuándo ocupar este plan, por ejemplo, ¿cierto? Cuando tengo algún cambio de ánimo, cuando tengo alguna crisis, cuando yo me siento más agobiado, por ejemplo, yo sé que tengo que ocupar este plan. Otro elemento que se busca ocupar, en el fondo, es ¿qué puedo hacer yo como estrategia interna para manejar esto? Ah, no, fíjate que hay alguna estrategia de regulación emocional que yo aprendí, o no sé, con la psicóloga del colegio que me dice que cuando yo estoy muy angustiado puedo ponerme a gritar, puedo ponerme a cantar, puedo comerme un dulce, puedo lavarme la cara, ¿cierto? Estrategias internas. Luego recurrir a contactos sociales, en el fondo hablar de otras personas, pero no necesariamente hablar de los pensamientos suicidas. Es importante que los adolescentes sepan reconocer a quién acudir. Luego, familiares o amigos que puedan ayudarme a manejar una crisis, ¿cierto? Para finalizar en el fondo con contactar ayuda especializada. Hay una línea de intervención en crisis que está disponible, ¿cierto? Tenemos dos líneas en paralelo, ¿cierto? Una que es más antigua, esta foto es del plan de prevención de suicidio en establecimientos educacionales entre Mineduc y MinSal, y planteaban la idea de usar el fono Salud Responde, que es el 600-360-7777, pero salió otro que es mucho más fácil de, mm, de manejar, que es el asterisco 4141. ¿Sí? Y finalmente la reducción de medios, como les digo yo, como es una planificación que se genera con la persona en sí, nos permite en el fondo ver qué vamos a eliminar para hacer nuestro entorno más seguro. ¿Sí? Y ese es en el fondo el número, el asterisco 4141, ¿cierto? Para poder hacer llamadas 24/7 para crisis suicidas. ¿Sí? Como les decíamos hace un rato, ¿cierto? Tenemos otro curso que está disponible en Adipa, ¿cierto? Es un curso asincrónico que está con todas las clases grabadas y con todo el material disponible para que ustedes puedan hacerlo a su propio ritmo. Ustedes lo buscan ahí, que es Salud Mental en Adolescentes, Evaluación y Manejo Inicial de Autolesiones, Suicidio y Regulación Emocional, donde se tocan estos y otros elementos asociados a la intervención con adolescentes. ¿Sí? Por cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico, mi nombre, y ha sido un placer poder haber conversado con ustedes. Así que ahora dejamos el espacio para las tres preguntas y los primeros que levanten la mano podemos nosotros eh, responderles. Mira, veo varios aplausos, qué alegría. Y no han disminuido los conectados, sí, eso igual es bueno, porque partieron 295 y vamos 100 más, 395. ¿Sí? A veces hablo un poco rápido, ¿sí? Pero traté de como de agrupar varios elementos que pudiesen ser de ayuda y pudiesen ser aplicables a la práctica clínica. Así que yo, según yo voy viendo, la primera persona que me aparece acá es Catalina Castellano, luego Andrea Albial y el próximo que levante la mano. Catalina, Hola, no sé si se me escucha. te escucha súper. Sí, ya. Bueno, entiendo que claramente este no es un espacio de supervisión ni nada, pero igual quiero como pedir un poco de asesoría en un caso específico. Justamente un adolescente, hay hartos factores de riesgo, conducta suicida activa, autolesiones. En algún momento ya derivé, fue llevado a urgencias, decidieron que no era necesario dejar hospitalizada y nuevamente fue la semana pasada por su propia cuenta junto a la abuela, que es su cuidadora, por autolesión, una autolesión más profunda. La cosa es que aquí hay altos factores de riesgo, bueno, no hay un padre presente, una mamá no muy presente tampoco, hay antecedentes de bullying, hartas cosas, pero además está un tema de redes sociales, un tema de gore y un tema de chatbots. Entonces quería preguntarte si es que te ha tocado como experiencias similares, porque a mí me pasó que a pesar de que yo soy joven, es como un nuevo mundo para mí, había muchas cosas que en verdad yo no sabía, esto de los chatbots,
como que te dicen como ciertas cosas de cómo hacerte daño y es algo como que ella lo ve harto. Entonces, yo me enteré de esto por una profesora. He tenido contacto con una profesora, entonces ahí ella está como bastante acompañada dentro de lo posible y todo, pero como no hay tanto control parental también, vive con una abuela que tiene 63 años, que en verdad no conoce mucho del celular, me cuesta un poco ahí. Y también conversar con ella de que no es una prohibición, sino que también como acompañarlo con una psicoeducación. Esto no te lo permiten hacer, no te permiten usarlo, no porque no quieran que tú uses el teléfono, sino porque es un daño para ti, etcétera. Entonces, no sé si me puedes como dar un poquito de tu experiencia y eso. Sí. Eh, a ver, primero creo que es importante ver en cómo está el desarrollo de la tecnología actual, que esto ya es un camino sin retorno, ¿sí? O sea, creer que podamos nosotros luchar contra que los jóvenes o los niños vean redes sociales o utilicen herramientas de inteligencia artificial, etcétera, yo creo que es una batalla perdida, ¿sí? El acceso que tienen ahora es amplio, cuesta mucho, mucho que las familias, que los padres en el fondo puedan poner una restricción porque en el fondo está muy normalizado, el acceso es masivo, ¿sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que primero tenemos que ver cómo ocupamos esto de la mejor manera posible, ¿sí? Entendiendo que no lo vamos a poder eliminar, ¿cierto? Porque si no sería muy frustrante para todos que trabajamos con adolescentes, pensar que podemos hacer algo al respecto. En el fondo, creo que no es nuevo lo que planteas, sino que está en un contexto de las estrategias, o sea, de las herramientas actuales, ¿sí? En el año 2016 había una cuestión que se llamaba la ballena azul, probablemente quienes son más antiguos se acordarán, ¿cierto? Que finalmente era un juego, entre comillas, ¿no? Que establecía cierto tipo de acciones a generar donde se terminaba con el suicidio, en algún momento las imágenes de autolesiones a través de grupos de redes sociales, de WhatsApp principalmente. Eh, Hay un efecto, nunca lo sé pronunciar bien, no quiero quedar en vergüenza, pero es este efecto de una novela, ¿cierto? De hace muchos años atrás, ¿cierto? El efecto Werther, que en el fondo plantea que había una novela donde el protagonista era un joven, ¿cierto? Que pasaba, Werther, si hay alguien lo escribió, que pasaba por problemas en términos amorosos, y su desenlace fue quitarse la vida. Entonces hay estudios de esa época, en el fondo, que plantean que el efecto imitación estaba presente. Entonces estamos hablando que ahí no había inteligencia artificial, no había internet, nada de eso. Entonces ustedes se dan cuenta cómo, y por eso que una de las líneas importantes que toma la OMS para la prevención es justamente el trabajo con los medios de comunicación, porque transmiten información. Entonces, si el adolescente tiene ese acceso libre y sin ninguna restricción, es muy probable que no sea bien utilizado, ¿sí? Pero el fenómeno no es nuevo, el fenómeno está estudiado, ¿cierto? Tiene impacto. Ahora, ¿qué ocurre? Que cómo se trabaja para que en el fondo se visualice el riesgo, creo que tiene que ver con cómo está entendiendo el riesgo el adolescente. ¿Sí? Porque en el fondo, y ahí en el fondo es explicar lo que hay detrás de los chatbots, ¿cierto? La inteligencia artificial finalmente lo que es un modelo de lenguaje, ¿sí? No es un modelo que razone, es un modelo de lenguaje, ¿cierto? Que saca conclusiones en función de ciertos algoritmos. Por lo tanto, si dejamos el espacio abierto, ¿cierto? Ya hay varias experiencias dando vuelta por distintos lugares donde los chatbots pueden inducir a ciertas situaciones de riesgo. Sí, un paciente perfectamente se puede psicotizar, pero no es que el chatbot genere la psicosis, sino que hay cierta vulnerabilidad que ataca principalmente a estas personas más vulnerables, como digo yo, y que en el fondo esto es como lo que gatilla nomás. Pero puede ser otra cosa también. Entonces yo creo que mostrar y tratar de entender juntos en el fondo cómo funcionan los modelos de lenguaje y cuáles son los riesgos que esto trae, ¿cierto? O sea, también se masificó en algún momento esta idea de que había gente que se terapiaba, entre comillas, con inteligencia artificial. Entonces, en el fondo, mostrarles que eso no es una intervención, ¿cierto? Que los modelos de lenguaje no razonan, no tienen ciertas capacidades propias de los terapeutas que ayudan. Pueden ser
un aliado importante. Por eso tampoco creo que es bueno como demonizarlos, sino que pueden ser un aliado. De hecho, existen herramientas de inteligencia artificial que hacen una primera contención, pero esos son modelos cerrados y modelos entrenados para eso. Entrenados en el fondo por especialistas detrás. ¿Sí? Entonces, más que una restricción total, yo lo que trabajaría con este adolescente sería entender lo que hay detrás de esto, ¿cierto? Y ofrecerle un apoyo humano, no de inteligencia artificial. ¿Cierto? Y que está disponible en el fondo y que el riesgo suicida igual va a tener que manejarse de la manera que corresponda, ya sea con una intervención psicoterapéutica o psicológica, o de medicamento, o de una urgencia, o de una hospitalización, dependiendo del riesgo, pero que en el fondo eso va a ser todo en función de su bienestar. ¿Sí? No sé si respondo completamente porque de verdad que es un tema súper complejo, pero yo creo que algunas líneas pueden ahí generarse. Así que gracias por la pregunta. Venía después Andrea y por orden después Carlos Rojas. Andrea se nos fue. ¿O ya se arrepintió? ¿No? Ya. Carlos Rojas. ¿Carlos? También se arrepintió. Alejandro Salazar. Estoy habilitando El el micrófono. micrófono, pero no. Sí, tienen que habilitar el micrófono. Sí, ¿me escuchas? Alejandro. Ahí te escucho. Hola, buenas, gracias por tu robusta presentación. Eh, te quiero pedir tu orientación al respecto de una chica de tercero básico, ya con una consumación de ¿cómo se llama?, de intento de suicidio con farmacológica, en el que el concepto es bien complejo, está derivada a todos los organismos, digamos, institucionales, APS, psicólogos, psiquiatras, por, por, por digamos, la actuación, ¿ya? Ahora, el tema está en que los papás, el producto de esto es la desvinculación entre papá y mamá y, entre comillas, el alejamiento del padre. Paralelo a eso, y voy a hablar de guata, digamos, porque obviamente uno no tiene la bola de cristal, la mamá todavía está muy sentida por la separación y tiene una actitud muy de víctima, digamos, por la situación. Y desde hace un año atrás nosotros le venimos diciendo, señora, trátese usted primero. No trata a su niña, trate usted, digamos, sus dolores en el fondo. El tema está en que hoy ya fue, ¿cómo se llama? Fue un hecho el tema. Y dificulto que la mamá modifique su actitud porque además todo está enfocada hacia su hija, no hacia el medio en el fondo. ¿Cuáles serían tus sugerencias con respecto al acompañamiento sobre las chicas? Sí. La red flag en el fondo. Primero, entender que la conceptualización de la muerte varía según el estado, según la edad de los pacientes. ¿Sí? Ujú, Entonces, yo iría como más atrás, en el fondo, a comprender cuál es su conceptualización de la muerte, ¿cierto? Y ujú. del suicidio. ¿Sí? Hay manera, en el fondo, hay harta literatura respecto de cómo hablar de suicidio, por ejemplo, con niños, pensando en que el fenómeno en niños, por ejemplo, menores de 10 años, no es un fenómeno aislado. Igual tenemos algunas cifras y tenemos intentos o tenemos suicidios consumados de menores de 10 años. Por lo tanto, no es un Ujú. fenómeno que por el hecho de ser niños no exista. Es en menor Sí, medida, ¿cierto? Si uno compara las estadísticas globales, es bajo, pero por la base de que eso requiere en el fondo de ver qué entiende ella por la muerte y qué entiende por el suicidio y cuánto de un factor imitación puede haber. ¿Sí? En el fondo tenemos nosotros una manera de manejar los fármacos en Chile que es bien compleja, pues en el fondo somos medios acumuladores de fármacos, todos. Entonces, desde ese punto Ujú, de vista, entender eso también, en el fondo, cómo establecer medidas de prevención efectivas en la casa, ¿cierto? Donde se eliminen los medios de riesgo
junto con este entendimiento de la muerte, pero por sobre todo la intervención al grupo familiar, ¿cierto? Eso requiere una intervención familiar, y en el fondo para que la mamá también pueda mirar qué está ocurriendo detrás, ¿cierto? Y también evaluar los sistemas de cuidado, en el fondo, ¿cierto? ¿Cuánto de negligencia, por ejemplo, podría haber en esta conducta de una niña de tercero básico tomándose las pastillas? ¿Sí? Entonces son varios elementos, yo ampliaría la mirada, ¿cierto? No me quedaría solamente con el hecho de las pastillas, sino que lo miraría desde una lógica más sistémica, en la cual nosotros podamos mirar todos los factores que están influenciando aquello y a nivel familiar hay que intervenir ahí, y en caso de también podría ser a nivel judicial respecto de lo que ocurre, ¿sí? Sobre esta pequeña, ¿sí? Ok, ahora, disculpa, no quiero hacer ¿cómo se llama? Un diálogo de esto, pero mi inquietud es cómo, como colegio, en el fondo, podemos levantar banderas rojas con respecto al acompañamiento de las chicas, porque claramente esa es una resolución que nosotros podemos acompañar con los apoderados, que es llamar a la mesa a la mamá y al papá para poder hacer que sopesen, digamos, la situación de ella, pero como colegio, cómo podemos tener alertas tempranas en el fondo que el proceso no continúe? Como tú dices, el primer acto es como ¿cómo se llama? El hecho más concreto que algo secundario puede suceder. ¿Me explico con la Hablar, pregunta? hablar abiertamente de suicidio. Creo que Ya, el suicidio se puede hablar en distintos contextos, de distintas maneras, como digo, dependiendo de cómo lo aborden, o cómo lo entiendan, perdón, los niños. Yo diría, no es un símil, pero es lo mismo que se hace cuando se hacen estas charlas preventivas de abuso sexual, por ejemplo, donde ujú, acomodamos el lenguaje al grupo, pero les mostramos en el fondo cuáles son los factores de riesgo y qué puede ocurrir en el fondo si alguien está pasando por algo así, ¿cierto? Dónde pedir ayuda, etcétera. ¿Sí? perfecto. Ya, Andrea, ahora muchas sí, gracias. gracias a ti. Y la última pregunta, Andrea, no se está escuchando nada. No, no, está el micrófono apagado. Tienen que encender el micrófono. Y No, le estoy pidiendo, o sea, lo estoy activando, pero no, no me acepta. sorry, Andrea. Alejandro, Ah, no, ah, ya está abierto. Sí. La anfitriona me dio nada. Disculpa, disculpa, no se escucha nada, pero se te escucha muy cortado. No sé si todo el resto lo escucha igual, ¿cierto? Sí, no se escucha nada, a lo mejor alguna dificultad con el internet. No, no, pucha, lo lamento. ¿Ya? Eh, lo lamento por el tiempo, ¿cierto? Tenemos que cerrar. Eh, agradezco sus intervenciones, los invitamos en el fondo a que sigan viendo las redes de ADIPA, que puedan ustedes mirar, y ahora van a hacer el sorteo a esta beca para este curso, y además les van a enviar el link y todos los antecedentes para que saquen su certificado. Y yo les voy a mandar la presentación, o sea, se va a subir en el fondo la presentación, ¿sí? Ya pues, muchas gracias, que estén muy bien, un gusto haberlos visto, y esperamos que en algún momento nos volvamos a encontrar por ahí. Ya, chao.